Aquellos que solo son expuestos brevemente y que no meditan, van a experimentar en sus vidas cristianas vida infructuosa, vidas ansiosas, vidas aún con amargura en su corazón. Hay muchos cristianos así todavía que son amargados. Van a experimentar en sus vidas depresión, preocupación. ¿Por qué? Porque no estamos dando lugar a nuestra mente que renueve cada día nuestra mente, vaya la redundancia. Pero aquellos que nosotros exponemos nuestra mente a la palabra de Dios, Dios nos va a dar fruto. Fruto en nuestras emociones, en nuestra vida, en cómo nosotros vamos a confrontar las situaciones que vienen a nuestra vida el día a día. Y este es el mejor consejero de nosotros, hermanos. ¿Sabe cuál es? La Biblia. Es el mejor consejero. ¿Qué es lo que va a renovar nuestra mente? La palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, la meditación diaria en las Escrituras y aplicándola a nosotros, amén, aplicándola a nuestra vida personal diariamente. Es el medio más efectivo, la palabra de Dios. Un psicólogo, un psiquiatra, uno de ellos no nos va a ayudar como nos va a ayudar la palabra de Dios. Y esta nos va a dar gozo, nos va a dar paz y nos va a dar lo que todos necesitamos: madurez espiritual. Que todavía muchos ocupamos esta madurez espiritual. ¿Y sabe cuánto, hermanos? Esto es comprobado médicamente hablando. ¿Cuánto se toma para que nosotros podamos experimentar este fruto? Y por eso muchos todavía, aunque hemos tenido 10, 20 años siendo creyentes, todavía no estamos experimentando la vida abundante, porque se toma de 3 a más años a meditar. Y vamos a ver qué es meditar. Estuvimos tocando ese punto al final el miércoles. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? No es poner la mente en blanco y decir y sacar todo lo que dicen, como aquellos que estudiosos o budistas que dicen, no, tienes que meditar y poner la mente en blanco. No es eso la meditación. La meditación es, hermanos, extraer un texto bíblico y pensar en él y meditar cada vez que podamos, tengamos oportunidad, meditar en ese versículo. Señor, ¿qué quieres decir en este versículo? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Eso es meditar. Eso es meditar. Así es de que lo vamos a lograr si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Muchos estamos desperdiciando mucho tiempo porque meditamos en todo, meditamos en cosas infructuosas, cosas de la carne, pensamientos que nos envía el enemigo por doquiera. Meditamos en eso. Y en eso sí somos buenos para meditar. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué me pasará mañana? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mí? Y eso sí somos buenos todos para meditar. Pero ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Y cuando nosotros aprendamos a meditar en la palabra de Dios, seremos, y quiero que me acompañen al Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Ahí vamos a iniciar la escritura. Gracias por recordarme, Espíritu Santo, de la ofrenda. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Después de que haya leído la palabra, viene hermano Dimas y nos hace favor de orar por la ofrenda. Salmo 1, del 1 al 3. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos en el 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, perdón, hermanos, yo creía que había terminado. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, ¿qué dice? De escarnecedores se ha sentado. Ahora sí, ustedes el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero llamarles la atención al versículo 2, la parte B dice: y en su ley estudia. En su ley lee,
Escudriña, es bueno escudriñar también, pero no dice escudriñar, dice meditar. ¿Qué es la palabra meditar? Traerla, pensar en la palabra, extraer todo el jugo de la palabra y decir qué es lo que tenemos que hacer. Vamos al hermano Dimas, ore, por favor. Amén, gracias. Así es. Así es, mi Dios. Amén. Puede pasar, hermanos, pueden tomar su lugar ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr para nosotros poder tener la vida abundante que Dios quiere? Lo dice la palabra de Dios ahí en el Salmo capítulo 1 versículo 2 parte B. Y en su ley medita. Quiero que nos enfoquemos por los próximos minutos donde dice de día y de noche, aún por las noches, hermano. Porque en las noches es cuando el enemigo trae toda clase de tipo de pensamientos infructuosos a nuestra mente, malos pensamientos, preocupaciones, cargas, cosas que no nos hacen bien a nuestra vida emocional y espiritual. ¿Cuándo es que se nos carga más la enfermedad? Por la noche. ¿Cuándo es que nos preocupamos más? Por la noche. Antes de depositar nuestra 100 en nuestra almohada es cuando más se vienen todas esas preocupaciones. Por eso la palabra de Dios no se equivoca y es bien clara. En otras palabras, no está diciendo solo por la noche antes de dormir, es no solo por el día o solo los domingos cuando estemos expuestos a la palabra, es cada momento que tengamos tiempo en nuestra mente. Y nuestra mente está, la mayoría de nuestra mente la ocupamos más en preocupaciones, la cargamos más con problemas. ¿Quién aquí no tiene problemas? Todos tenemos problemas. ¿Quién aquí tenemos problemas? Todos tenemos problemas. ¿Quién allá en casa tiene problemas? Todos tenemos problemas. Pero ocupamos más nuestra mente meditando en cosas infructuosas. Y por eso estamos en la situación que estamos. Somos secos porque dice la Biblia que aquel que le da tiempo a meditar en la palabra de Dios, vamos a ser como árbol. Ustedes han visto en los bosques o en los lugares, las ciudades, los mejores árboles son aquellos que están plantados junto al agua, aquellos que le cae el agua todos los días. Y ustedes se dan cuenta desde lejos que es un árbol que está siendo alimentado bien, que tiene todos los nutrientes, que tiene todo por las hojas. ¿Cómo se ve? Al menos que sea invierno y que estemos en el norte. Aunque sea alimentado, no vamos a ver tantas hojas. Va a haber fruto en esos árboles. ¿Cuántos tienen árboles de fruta en sus casas? ¿Cómo se dan cuenta que están siendo alimentados? Cuando uno los riega, cuando los alimenta, las hojas, y ven las flores cuando están floreciendo, hay fruto. Misma manera habla la Biblia aquí, dice aquel hombre que está, o aquella mujer que está expuesto a la meditación, no solo a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios, será mejor que un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que hay vida abundante. Te puedo hacer la siguiente pregunta: ¿la gente se puede dar cuenta que tú estás dando fruto? Y fruto abundante. En cómo nosotros estamos viviendo, en cómo nosotros estamos meditando la palabra. Meditar en la palabra de Dios va a renovar nuestra mente. La palabra de Dios es la única fuente inagotable para renovar nuestra forma de pensar.
No habrá cambio, escucha, hasta que nosotros aprendamos a meditar en la palabra de Dios. Por eso es que ustedes ven los nuevos creyentes, por eso es que ven cristianos que han estado en la iglesia o que han estado en el cristianismo por 10, 30, 40 años y los dicen, wow, me sorprende porque este cristiano ya debería ser más maduro y no ha madurado porque no ha aprendido a meditar. Esta es la clave, porque no hemos aprendido a meditar en la palabra de Dios y no va a haber tanto fruto. Fruto se va a ver en la conducta, en la forma de expresarnos. Puede conocer la escritura. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de frutos. Estamos hablando de una vida fructífera en Cristo. Y hasta que no aprendamos a meditar, no habrá fruto. Colosenses 3:16. Dice la palabra, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en, quiero que noten la siguiente palabra, en abundancia, no en pequeñez, en abundancia. Otra vez quiero que participen conmigo, para eso es la enseñanza, para que ustedes participen también. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué dice la Biblia? Dios es bien claro, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, que aquí Dios es bien claro y nos dice en abundancia. Que esté ¿dónde? En nuestros corazones. Recordemos también, tengo que recordarles que cuando dice corazones, no está hablando del órgano físico, del órgano que tenemos aquí. Cuando la Biblia se refiere corazón, está hablando de nuestra mente. Entonces quiere decir, no, cuando habla de corazón, está hablando de la mente. Cuando habla de corazón. Y dice la Biblia que cuando mora en abundancia en vosotros, amén. Está hablando dónde va a habitar la abundancia. ¿En el órgano del corazón? En la mente. ¿Dónde almacenamos toda información? Entonces, en vez de hacer, vamos a tener que hacerle una limpieza, pero hay otra palabra para limpieza. Sí, un vacuum, pero hay que hacerle otra desintoxicación. Desintoxicar, porque está tóxica la mente. Está envenenada nuestra mente. Y hay que hacerle una desintoxicación. Hacerle una limpia, para que me entiendan, una limpia. Y eso es lo que muchos no hemos logrado, porque saben que, hermanos, en nuestras fuerzas no lo logramos. Seguimos pensando como el yo de antes. Operamos en el yo de antes. Decidimos en el yo de antes. Y algunos, vuelvo a repetirlo, queremos estar viviendo la vida cristiana en el yo de antes, como éramos antes de Cristo. Y no se puede. No se puede. Por eso no experimentamos la vida abundante en Cristo. Aún allí dice, abunde la palabra de nosotros en nuestra mente, meditando en la palabra de Dios. Abundando en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos invita, nos hace este llamado a que habite en nosotros, ¿qué? La palabra de Dios en abundancia, en abundancia. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz, no en mitad de paz, en completa paz, aquel cuyo pensamiento, notemos,
¿A cuáles Dios va a guardar en completa paz? Y todos necesitamos la paz de Dios, amén. Yo necesito la paz de Dios. A los que tenemos la palabra de Dios en nuestros pensamientos. Dice ahí la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento o mente en ti persevera. Está hablando de meditación. Cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué está hablando? Meditar constantemente, porque en ti ha confiado. Dios no solamente nos llama, nos invita a que meditemos en su palabra, que haya abundantemente en nuestros corazones, en nuestra mente, pero Dios nos invita a perseverar en la meditación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos dé paz. Sean honestos, no levanten su mano, pero ¿cuántos de nosotros somos mortificados? Esa es la palabra correcta. ¿Saben cuál es esa palabra? Mortificar, ¿no? Estar abatido. Somos mortificados por tantos achaques del enemigo, tantas acechanzas del enemigo en nuestra mente todos los días, porque le damos más mente a las cosas de este mundo que a la palabra de Dios. Y entonces Dios nos llama, hermanos, a dedicar tiempo a pensar en las promesas de Dios. Amén. Así, hermano, que Dios va no solamente a purificar nuestra mente, a desintoxicar nuestra mente, pero Dios va a afirmar nuestra fe. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Yo necesito ser afirmado todos los días, la fe de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los días hay ataques del enemigo. Y sabe, hermano, estamos en el mismo club. Porque yo soy cristiano. ¿Ustedes son cristianos? Estamos en el mismo club. Entonces, a mi mente, todos los días, no se imagina cuántos ataques vienen. Estamos en el mismo bote, estamos en el mismo barco. Porque a veces pensamos, no, el pastor tiene otro nivel y él está acá. No, estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. A todos el enemigo, más bien a nosotros el enemigo nos ataca más. A nosotros nos ataca más, como ustedes no se imaginan. ¿A quién atacaba más el enemigo? Obviamente en los tiempos de Cristo atacaba a los discípulos, pero también atacaba ¿a quién? A Jesucristo. Y a nosotros vamos a ser atacados todos los días. Si es de que tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para que nuestra mente comience a ejercitar y ya no podamos procesar como antes, hermano. ¿Sabe que todas las veces que nosotros enfrentamos, qué pasa? Voy a ponerles una ilustración. Cuando alguien nos contesta mal y nosotros estamos haciendo una diligencia en cualquier lugar, sea en el supermercado, conduciendo, manejando, guiando, confrontándonos a una situación X, siempre nuestra mente y nuestra carne va a ser proseguir. El proseguir de nuestra mente y nuestra carne es contestarle como ellos me contestaron. Y decir, usted no sabe que estoy cansado y lo que quiero llegar a casa y usted me está deteniendo con todas estas preguntas inútiles. ¿Y para qué tengo que ir allá? ¿Y para qué tengo que hacer esto? ¿Y para qué tengo que hacer ello? Porque nuestra mente está acostumbrada a proceder de la forma que éramos antes que conociéramos de Cristo. Así es. Y estamos todos en el mismo. Yo también tengo que decir, calma, porque todos estamos acostumbrados así. Y esto es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Como nosotros ahora nuestra mente estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, y cómo nuestra mente tiene que procesar diferente el pensamiento. Ahí está la clave, en cómo procesamos el pensamiento. Cuando alguien me contesta mal, cuando mi esposa no me quiere calentar mi comidita, pues yo la proceso diferente. No que no ella me la caliente, ella más bien me la sobrecalienta. Y yo proceso diferente. Yo digo, ay, Señor, bendícela. En vez de decirle, ¿cómo que no me vas a calentar mi comida?
y me pongo allí mal, y ya la comida, en vez de hacerme buena digestión, me hace mala digestión, especialmente en las condiciones que me encuentro. No necesito hacer corajes porque aún muchos estamos enfermos. Escuchen esto, hermano, enfermos de bilis. Han escuchado la bilis, ¿no? Porque la bilis también se desparrama también, así como la dopamina se desparrama en el cerebro cuando reaccionamos y pensamos de una forma que no es, y para bien o para mal. De la misma manera, en nuestro sistema digestivo está la bilis, y allí cuando hacemos corajes, esos ácidos de la bilis se vuelven y no hacen la digestión que debe ser. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que cuando hacíamos hacer coraje a nuestra mamá, decía, ay, me va a caer mal este aguacate? ¿Se recuerda? Hay mucha gente no quiere comer aguacate porque cuando hicieron un coraje, no, seamos honestos, ¿cuántos han escuchado eso, hermano? Eso es una realidad. Sí, ¿se recuerdan? O otra comida, no, hoy no puedo comer puerco porque, no porque sea judío, no porque sea mormón, no porque sea de eso, sino porque el coraje que hice me tiene todavía ahí y me va a caer mal. ¿Cuántos se recuerdan, hermano? Así es. Porque la bilis se explota de ahí. Algunos han sufrido hasta ataques al corazón de un coraje, derrames faciales, cantidad de cosas, porque no hemos pedido a Dios, o la palabra de Dios no hemos dejado que procese diferente los pensamientos. ¿Cómo recibimos? ¿Sabía, hermanos, que todo está aquí? ¿Cómo yo recibo el mensaje? Hay un receptor siempre. Hay un receptor. Hay uno que comunica y hay un receptor. Ahora yo soy el que estoy comunicando, ustedes son los receptores. ¿Cómo estamos recibiendo el mensaje? De manera diferente lo recibimos. Unos aquí lo reciben de la necesidad, y Dios, el Espíritu Santo de Dios, dice que va acomodando lo espiritual a la necesidad de lo espiritual de él, de ella, de él, de ustedes, y él ministra de diferente forma de acuerdo a la necesidad que estamos pasando. Amén. Y él se encarga de hacer eso. Pero también nuestro cerebro, nuestra mente es un receptor. ¿Cómo yo recibo el mensaje? Cualquier mensaje, no solamente me estoy enfocando en el mensaje de la palabra de Dios. Cuando tu esposo o tu esposa te manda, no que te mande, sino que te diga algo, ¿cómo yo lo recibo? Aquí está, a ese es a lo que quiero llegar. ¿Cómo yo hago el proceso? ¿Lo hago? Tengo dos decisiones. ¿Lo hago como antes o le pido al Espíritu Santo, ayúdame a responder, a procesar este pensamiento antes de contestarle? Y aquí está la clave. ¿Cómo yo voy a procesar esa información que ha sido enviada a mi receptor, a mi mente? ¿Cómo la voy a procesar? ¿De acuerdo al hombre natural o de acuerdo al hombre espiritual? Y ahí está la clave de toda la vida. Gracias, Señor, por darnos esa revelación, porque es del Espíritu Santo. Gracias, Señor, a ti te damos la gloria. Eso es el todo, hermano. Si hacemos esto, vamos a tener una vida abundante. Es como aquel que descubre, a un inventor que descubre algo y lo pone a trabajar, su vida es más fácil que fuera de nosotros si no hubiera el inventor que inventó la luz eléctrica. ¿Qué fuera de nosotros? Viviríamos en oscuras, en tinieblas. Entonces, muchos de nosotros estamos operando en lo natural todavía, cuando deberíamos estar operando en lo super o sobrenatural o espiritual. Y así es la mayoría de cristianos. Estamos operando en la carne. Y dice la Biblia, vamos a ver más adelante, que no estamos militando ya en la carne, los creyentes. ¿Cómo es que tenemos que nutrir nuestra mente con la palabra de Dios? Ve lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Y es la que se va a encargar, cuando nosotros meditamos,
de hacernos procesar nuestro pensamiento, nuestra mente. Bueno, nuestros pensamientos diferente. Cómo en el trabajo nos tratan mal a muchos cristianos. Pero como yo voy a procesar, es como yo voy a reaccionar procesando aquí en la mente. Y es por eso que muchas veces yo pienso antes de hablar lo que voy a decir. Pero hay mucha gente que no, es lo primero que se te viene a la mente y habla y eso lo dices. Eso nos mete en muchos problemas. Y por eso estamos atascados allí, que queremos salir, no podemos salir. Y decimos, Señor, pero ¿dónde está la vida abundante que tú dices y que me prometes? Está aquí, está ahí y está aquí. Es como nosotros la recibamos. Es como nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestra mente. Y dice la Biblia, y más cortante, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ayúdenme, es viva y eficaz. Es eficaz, es viva, es eficaz. No es cualquier libro. No es como meditar y llenarnos nuestra mente de tantos libros. Es bueno la lectura, es bueno la meditación en otras cosas, pero no hay mejor como esto. Porque esto va a cambiar nuestra mente. Esto va a renovar nuestra mente, meditando en la palabra de Dios. Y es eficaz, hermanos, es eficaz. Es eficaz. ¿Qué es la palabra eficaz para ti? Es más que suficiente. Es no solamente verdadera. ¿Alguien dijo algo allá? ¿Qué dijo, hermano? Verdadera. ¿Alguien más que para ti el significado eficaz? Genuino, que funciona, que es garantizada. Dios la garantiza. Nuestras palabras de acá no son garantizadas, pero Dios ha garantizado esta palabra. Es eficaz, única, y es la única que nos cambia. Y dice, y más, no cortante, dice, y más cortante que toda espada de doble filo. Aún la espada de un filo es buena, es eficaz, y hace esa ilustración. Yo no sé de ti si es que cuando nosotros comenzamos a meditar la palabra de Dios, nuestra mente se abre. Y es que muchos de nosotros tenemos la mente cerrada, aún para las cosas de Dios. Sí, hermano, lo digo con todo respeto. Así venimos ya con nuestra mente cerrada. No, yo ya sé eso. Pero ¿por qué no lo hacemos? Y cuando cerramos nuestra mente, Dios no puede obrar, ni su palabra. Somos cerrados. ¿Han escuchado ese término, cerrado de mente? ¿Por qué eres cerrado de mente? Cristianos somos cerrados de mente. Venimos a la casa de Dios cerrados ya. Lo mismo, la misma serie. Ya me sé la serie del pastor. La serie siempre de renovar de nuestra mente. Porque lo necesitamos todos los días. Ya me sé. No. Ya me dijo un hermano el otro día. Cuando usted ya nos dio la cita, la lectura bíblica para hacer, yo ya sabía que iba a predicar. Digo, con razón su fruto no le dije así, no, pero es lo que quería decir, porque el Espíritu Santo no obra así. Yo dije, con razón su fruto es así. Con razón responde y habla de esa manera. Porque cerramos nuestra mente, hermanos, hasta para Dios. Es pedirle todos los días que venimos a la casa de Dios, oh Dios, dame entendimiento, dame discernimiento. Abre mi mente a tu palabra, que yo pueda aprender y que yo pueda aplicar tu palabra a mi vida. Y hasta entonces Dios comenzará a renovar nuestra mente. Y hace la ilustración de la espada. ¿Cuántos han tenido una espada o están expuestos a una espada? De un filo. Son eficaces. Cuando uno está cortando los machetes, a nosotros los de Latinoamérica, los machetes, no están espadas, pero los machetes son efectivos cuando tienen el filo, bien filo. Entre más filo tenga, el machete es más eficaz, puede cortar. La hacha, Dios hace comparaciones y hace ilustraciones para que entendamos. ¿Cuántos conocen la hacha? ¿Para qué es? Para cortar.
para cortar la leña. Un cirujano no puede operar con un bisturí sin filo. No va a ser efectivo. Le va a hacer la herida como la hacían antes. Para hacer una cirugía de un apéndice le abrían desde aquí hasta aquí, ¿se recuerdan? Gracias a Dios por los médicos que ya la tecnología ahora es por láser. Qué bendición por la tecnología. Bueno, hermanos, tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios para que haga la cirugía que tiene que hacer, no aquí, no en el corazón, órgano, aquí en la mente. En la mente, es donde necesitamos. Nosotros, dice Proverbios, que somos lo que pensamos. El hombre tal es como piensa. Y no solo esto, sino que nos lleva a actuar lo que pensamos. Si pensamos algo malo, ¿qué pasa? Todos esos que han entrevistado de gente que han hecho tiroteos en escuelas, son jovencitos. ¿Qué han estado pensando cuando los entrevistan los noticieros? En los juegos, en los videojuegos. Y eso es lo que el enemigo les mete. Y entonces, por un proceso, hay un proceso que ellos están, vaya la redundancia, procesando por meses, por años. Y dicen, esto lo voy a llevar a cabo. Y no les importa. No les importa vida, no les importa su vida, no les importa nada, porque le dieron lugar le dieron mente al enemigo y a la violencia y a todo eso. Cuando hacemos cosas, hermanos, he descubierto esto. Cuando hacemos cualquier cosa, no es que se nos ocurrió allí, es que ya lo estábamos pensando por tiempo. Cuando hemos visto gente que se separa, matrimonios que se separan, es porque hay un trayecto largo. No es que se me ocurrió, hoy no me siento como debo de estar aquí, adiós, goodbye. Lo han estado pensando por años. Y hay diferentes circunstancias. Porque tampoco vamos a quedarnos allí aguantando y sufriendo por tanto. Estamos. Pero todo, Señor, cámbiame primero. ¿Por qué ya no queremos seguir conviviendo el uno y el otro? Porque nos cansamos y no le damos lugar a Dios, a su palabra. En vez de meditar en la palabra, meditamos en todo lo que el enemigo nos pone. El enemigo quiere dividirnos, el enemigo quiere divorcio, el enemigo quiere separación, el enemigo quiere de todo esto, destruir nuestro matrimonio. ¿Qué está haciendo? Lo está haciendo. Eso es lo que el enemigo quiere. Destruirnos. Pero cuando le damos y ponemos nuestra mente y nuestro corazón a cortar, que Él corte todo, va a cortar todo lo que nos está dañando. Va a cortar, lo primero que el Espíritu Santo quiere cortar es nuestro egoísmo. Porque eso es lo que nos está dañando. Todos somos egoístas. Debería de haber miles de amenes aquí. Todos somos egoístas, todos somos egoístas. Todos somos egoístas. Y eso es lo que primero quiere hacer el Espíritu Santo de Dios, cortar con el egoísmo. Porque si corta con el ego, yo voy a ser más comprensivo, voy a darle lugar a ella. Primeramente le voy a dar el lugar a Dios, primeramente. Y después, en vez de ponerme yo, porque la mayoría tenemos problemas en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras parejas, porque yo primero. Si yo no me siento bien, no. Yo me tengo que ser feliz. Cuando hemos hecho entrevistas y hemos escuchado entrevistas a los jóvenes, ¿para qué te casas o para qué quieres casarte? La mayoría, 99.9% dicen para ser feliz, para que me hagan feliz. Están diciendo, me estoy casando para que alguien más me haga feliz, alguien más me complete mis deseos, alguien más me desee. Y es un pensamiento erróneo, porque quiero
que me hagan feliz. ¿Cuántos no nos casamos con ese pensamiento? Seamos honestos. Yo levanto mi mano primero porque así debería de ser. Amén. Yo me casé para que me hagan feliz. Pero es un pensamiento erróneo. El pensamiento que Dios quiere cuando corta con el egoísmo es: Dios, me voy a casar para hacer feliz a alguien. Y esa es mi meta. Aunque yo no sé, bueno, cuando ella es feliz, yo soy feliz. Como ayer alguien le decía, pero es que me faltó esto y le hago esto. Yo le dije a esa persona, pues hágalo, si eso le hace feliz, hágalo. Porque para eso estamos. Sí, hermanos. Para eso estamos, para hacer feliz al otro. Primeramente estoy para agradar a Dios. Qué bendición es ver. Díganme ustedes si la palabra de Dios no tiene razón cuando dice la palabra de Dios que Dios se agrada de sus hijos cuando sus hijos le obedecemos. Y está ¿dónde está ese versículo? En toda la Biblia. Él se agrada de sus hijos cuando caminamos en obediencia. Él se agrada como nosotros. ¿Cuántos de nosotros padres nos agradamos cuando vemos que nuestros hijos están caminando en obediencia, rectos, derechos, y no voltean a la derecha ni a la izquierda, sino que van rectos caminando? Es una satisfacción enorme de nosotros los padres cuando vemos que nuestros hijos están caminando en la verdad, están caminando en la palabra de Dios. Lo habla también en Juan, primera de Juan. Hijitos, habla de un padre a sus hijos. Y Dios se agrada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Agradar a Dios primero. Señor, ábreme la mente para que yo te agrade a ti. Y si yo agrado a Dios, voy a agradar. Aunque, hermanos, ¿saben que también he aprendido y soy honesto? Como ustedes ya me conocen, que soy honesto y claro. Y al pan, pan, y al vino, vino. Soy honesto. ¿En qué? En que cuando nosotros hacemos, Dios le bendiga, lo que Dios nos pide, Dios va a bendecir. Dios va a bendecir nuestra vida. Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios va a transformar nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios obra en gran manera. Amén, porque a Dios no lo podemos engañar. A todo el mundo lo engañamos. Y lo que soy honesto, lo que les iba a decir es que ya desde hace tiempo me he dado cuenta, hace tiempo, que jamás voy a poder agradarlos a todos ustedes. Haga lo que haga, jamás los voy a poder agradar. Porque esto. ¿Estamos? Soy honesto. A nadie les voy a dar gusto. Si hacemos esto, porque hacemos esto. Si hacemos lo otro, porque hacemos lo otro. Si vamos, porque vamos. Si no fuimos, porque no fuimos. Si invitamos, porque invitamos. Si no invitamos, porque no invitamos. Y a nadie le voy a agradar. Entonces, solamente, Señor, con que yo te agrade a ti. Y claro que cuando yo me enfoco en agradar a Dios, aunque ustedes no estén agradados, Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de decir, el que está mal eres tú. Y aunque no nos va a gustar, hermano, el que está mal somos nosotros. Porque nosotros estamos aquí para agradar a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, también de este lado, ahora estaba hablando de este lado, ahora yo voy a hablar de su lado. Cuando yo agrado a Dios de su lado, aunque ella no esté agradada o él no esté agradado, el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de él o de ella para que también sea agradado. Dios se encarga de eso. Entonces, mi enfoque número 1 es agradar a Dios. ¿Cómo se logra todo esto? Meditando, exponiendo nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios, que Él corte lo que tiene que cortar. ¿Qué hacemos, hermanos? Ustedes saben muy bien, los que tienen volvemos una vez más a la agricultura, árboles frutales. ¿Qué hacemos para que den más fruto? No.
para que den más fruto. Yo no entendía eso cuando era un niño y yo veía que los árboles frutales que teníamos de durazno en casa, de peras, y hay otro que no sé si ustedes en sus países hay, es una manzana, pero no es manzana. Nosotros le llamamos, mi esposa sabe, claro, pues somos del mismo país, es membrillo. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, de eso, ¿ustedes lo conocen, hermano? Membrillo, aquí casi no hay de eso. No hay de eso. Entonces yo no entendía y había unos membrillos. Eso está entre, es algo complejo de explicar. Es entre manzana y pera. Y pera, sí, hermano, gracias. Entre manzana y pera. Y es amargo, pero es rico. Ah, qué rico, lo puedo disfrutar. Y cortaban, y yo estaba cortando, y yo decía a mi papá, pero ¿por qué estás cortando ese árbol si tiene bastante fruto? No entendía. Dijo, para que dé más fruto. Yo decía, ¿cómo que va a dar más fruto si lo está cortando? Pero así es Dios, hermanos, quiere cortar lo que hay malo en nosotros para que demos más fruto. Y Él lo va a lograr cuando nosotros le exponemos y nos sometemos al Espíritu Santo de Dios. Y tengo noticias también para todos nosotros. Cuando hay esa cirugía, ese corte, ¿a cuántos van ustedes a una cirugía alegres y vienen y dicen, ay, mañana me toca una cirugía y me van a cortar y me van a hacer cirugía? ¿Cuántos vamos alegres al médico? ¿Cuántos vamos gozosos? Nadie. Bueno, así es Dios, hermano. Nos duele, nos va a doler, pero es necesario. Es necesario. Es necesario. Y es lo que dice la palabra de Dios cuando dice, y es más cortante que toda espada, no de un filo, de doble filo, que es necesario. Eso nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Y eso nos va a ayudar, y cierro ahí por causa del tiempo. ¿Ah? ¿Qué más pasa con esa planta cuando ha sido podada, cuando ha sido cortada? No solamente va a traer más frutos, sino que va a crecer. Y eso es lo que Dios quiere, que crezcamos. En el proceso, cómo procesamos la información que recibimos de la palabra. Porque muchos estamos operando en el hombre natural todavía, cuando Dios quiere que estemos operando en el hombre espiritual que somos ya en Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Aunque nos duela, nos va a ser de alivio.